esta excelente novela de Isma Caravaca. Antes de darle mi impresión sobre la obra en sí, quisiera hacer un inciso hablando brevemente sobre la editorial. Yo cuando saqué mi primera novela pude coleccionar una serie de cartas de rechazo en la que ninguna de ellas se criticaba la calidad de mi obra, sino que las editoriales argumentaban que no me publicaban la novela porque era un autor novel, porque ellos no querían arriesgarse con un autor novel. Bajo esa lógica, si todas las editoriales hiciesen lo mismo, una vez que desapareciesen los escritores que hay hoy en día, pues como no se ha dado la alternativa a nadie, pues dejaría de existir la novela. Y vengo a decir esto porque Ediciones Atlantis, para mí, y sospecho que Isma compartirá mi opinión, es una editorial joven, es una editorial con energía, pero además, y lo más importante, es una editorial valiente, porque si tienen que publicar una novela de un autor novel, lo hacen. Ellos se fijan en la calidad y no apuestan, no van sobre seguro. Entonces, aparte de esto, me gustaría decir que el trato con la editorial ha sido un trato muy cordial, que siempre permiten al autor que participe en el proceso de que la novela vea la luz, y yo en ese sentido estoy muy satisfecho. Y ahora ya sí, voy a hablar sobre cuando se me encomendó la labor de presentar el libro La bibliotecaria y la leyenda de los llorones. La editorial me facilitó toda la información sobre Isma, su currículum, la sinopsis sobre el libro, el manuscrito. Yo tenía toda la información sobre ella. Pero cuando empecé a leer la novela, me sobrevino un pensamiento. Y es que si en vez de yo tener esa información, la novela me hubiese llegado de forma anónima, sin conocer yo a Isma, yo hubiese cometido un error de apreciación. Porque leyendo la novela, yo hubiese pensado que estaba escrita por una persona de mayor edad, no por una persona tan joven, con 24 años. Yo hubiese pensado que lo había escrito una autora más madura, que lo hubiese escrito una autora con más experiencia, que ha sacado 4 o 5 novelas. Esa es la impresión que a mí me hubiese dado. A mí no me cabe duda de que eso tiene que ver con que Isma es una persona culta, que es una persona que se ha sacado la carrera de biblioteconomía, bueno, en fin, también tiene otra carrera en periodismo, y eso se deja ver claramente en su novela. Porque los autores, cuando escribimos una novela, créanme, dejamos parte de nuestra ADN en esa novela. Siempre dejamos una huella de nosotros mismos, y eso se puede apreciar. Entonces a mí me hubiese engañado un poquito Isma, porque me hubiese parecido que una novela de una persona con un carácter adulto, culto, pero además su técnica literaria ya está trabajada. Ella tiene ya madera de escritora, no parece su segunda novela. Yo soy de las personas que piensan que no se puede escribir si no se lee, de la misma forma que desconfío del pastelero que está régimen. Entonces, difícilmente si no se lee se puede escribir bien. Y creo que eso es un principio en el que Isma se ha apoyado mucho y se nota. La tengo que felicitar porque la verdad es que me he leído la novela con mucho gusto. La bibliotecaria y la leyenda de los llorones es una novela de ficción y es épica y también romántica. En la obra, como decía, queda claro que Isma tiene unos conocimientos de historia, de arte, que tiene a mano, en fin, documentos que se puede documentar bien. Pero es muy fácil caer en el abuso, y lo digo como escritor, es muy fácil abusar de esos conocimientos y empachar al lector. Intentar demostrar que uno es una persona culta y entonces emborrachar la obra con demasiados detalles. Y otra vez vuelvo a decir que me impresiona la manera en que Isma maneja eso. Ella da la información justa, da la información necesaria para que la historia sea interesante. Ella no necesita aparentar una cultura. Y eso denota una madurez como persona y además como escritor, que sabe hasta qué punto tiene que limitarse para que la obra no sea aburrida. Su narrativa
es muy ágil, usa un léxico muy agradable para el lector y la forma que tiene de narrar invita a pasar página. Es muy fácil leer, uno se engancha enseguida y quiere saber qué ha pasado y va pasando páginas, y esto se debe al estilo que ella ha decidido. Y digo ha decidido porque no es algo improvisado, eso se nota, no es algo que le haya salido por casualidad. Ella sabe lo que quiere escribir y cómo. Cuidado, porque tiene 24 años. Inma nos lleva de la mano por una aventura en la que el lector siente la necesidad de enterarse de cómo va a terminar la historia. Y una cosa que me llamó la atención muchísimo cuando empecé a leer su libro es que me di cuenta que existe más diálogo que narración. Esto es decir, en casi todo el libro los personajes están hablando entre ellos. No hay un narrador omnisciente, no hay un narrador que lo sepa todo y nos lo vaya contando. Entonces el hecho de que sean los personajes los que van hablando entre ellos le da la sensación al lector de una cercanía con la historia. No es algo que alguien nos está contando, sino que lo estamos viviendo con los personajes y descubrimos las cosas, las descubrimos a la misma vez que ellos. En cuanto a la técnica para escribir los diálogos, hay una cosa que se llama atribución en los diálogos, que es lo que cuando hay una conversación, el autor, para que el lector no se pierda, pone, por ejemplo, un personaje dice: vamos a la catedral, dijo Juan. Dijo Juan es la atribución del diálogo, es una aclaración que hace el autor para que sepamos quién está hablando. Y como siempre, hay autores que abusan y hacen un mal uso de eso, y entonces el resultado no es tan bueno. Y quiero decir que de nuevo tengo que felicitar a Inma porque las tablas con las que se desenvuelve, la técnica que usa para el diálogo, no están acordes con la experiencia que tiene ella. Es su segunda novela y escribe como si tuviese varias novelas. Y esto no le estoy mintiendo, esto lo digo con el corazón. Y eso me recuerda un poquito no sé cuántos de ustedes cocinan, pero siempre la comida sale bien o sale mal por la cantidad de sal que le ponemos. Si le ponemos demasiado, no sale bien, si le ponemos poca, tampoco. Entonces Isma en ese sentido tiene el criterio y la madurez para saber echarle a su novela la sal que necesita. Si me permite, voy a leer un pequeño párrafo del libro, porque es representativo del estilo de Isma, si no te importa. O sea, que lo que quiera que desencadenó esto se encuentra en la habitación destinada a los niños y no tiene más remedio que ser los cuadros. Los cuadros tienen algo, Clara. No sé el qué ni por qué, pero algo pasa con ellos. Y como no lo averigüe pronto, no sé qué puede suceder con Eric y conmigo. He elegido este párrafo porque yo considero que en la novela fantástica, cuando pasan cosas como hechos paranormales o objetos embrujados, como eso no es real, es muy difícil describir bien la reacción de los personajes. Si los personajes reaccionan en exceso, parece irreal, y si reaccionan poco, queda casi ridículo. Entonces, como autor digo que es dificilísimo acertar como acierta Inma en la reacción tan coherente que tienen sus personajes ante estos hechos que no son normales. A mí me da la sensación de que Inma ha cogido a Stephen King, a Agatha Christie y a Corinne Tellado, lo ha metido en una costelera, ha movido y lo que ha salido es un estilo propio de ella. No se copia, es un estilo propio basándose en esos escritores y nos trae una novela en la que nos encontraremos inmersos en una historia que mantiene la intensidad desde el capítulo 1 hasta el desenlace. Y eso, créanme, que yo como autor sé que es muy difícil mantener el interés en toda la novela. Eso es muy complicado. Y tengo que decir, Inma, enhorabuena, buen trabajo y te deseo los mejores éxitos que sin duda los mereces. Y a ustedes gracias por su atención. En primer lugar, muchas gracias, amigo y compañero autor, por las palabras tan bonitas que me ha dedicado. Gracias también por haberse tomado la molestia de leer el libro, de haberlo entendido, saber leer, como diría mi madre, saber entender lo que lees.
y saber apreciar pues tanto el contenido de la historia como el estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo he preparado una pequeña presentación personal para hablar un poquito más sobre mi libro, un poco más sobre el estilo y, bueno, para que haya una idea un poco más general de lo que se puede encontrar en este segundo libro. Para empezar, bueno, casi todos me conocéis, para los que no me conocéis sabéis que me llamo Inmaculada Caravaca García, que tengo 24 años y que tengo una primera carrera, la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, una segunda carrera, el grado en Periodismo y un máster que acabo de terminar hoy, por la puerta grande, en Comunicación Móvil y Contenido Digital. Y también en mis ratos libres y bueno, desde pequeña pues he sido escritora principiante y lo sigo siendo y lo que me quiero.